Sí. Petrita insiste en ponérmela difícil cada vez que dirige. No tiene nada que ver con el sermón, o tal vez sí. Lo que es la palabra que permanece o que empieza a dar frutos. Todos estos días pasados estuve viajando, por las pasadas 2 semanas estuve viajando consecutivamente todos los días al seminario evangélico para ofrecer un curso intensivo, uno de los que yo ofrezco también durante el semestre que empieza ahora, pero se formó un programa intensivo en estas pasadas 2 semanas para estudiantes que quisieran adelantar. Me pidieron que ofreciera uno de esos cursos y esas tardes me tenía que llevar a mis hijos conmigo al seminario. Y en una de esas tardes ya mis hijos se habían dado cuenta que yo tenía y tengo una relación de afecto con un caballero que se para en una luz a pedir, un amigo al que conocí hace algún tiempo en una ronda de iniciativa comunitaria en un lugar de Río Piedras que no sé cuántas personas en Puerto Rico saben que existe, un lugar en esas condiciones. Uno de esos lugares que cuando uno entra a ellos, uno no se imagina que existe por toda esta construcción engañosa que nos han hecho creer y ver sobre el país en el que vivimos. Y yo lo conocí allí y lo veo en la luz, y lo saludo, él está muy cambiado, muy diferente, estaba afeitado, muy bien acicalado, caminando con un poco de más fuerza, la mirada más orientada. Y yo había ya hablado con él, la luz siempre me cogía roja y siempre conversaba con él. Y uno de esos días, cuando pasa la luz, uno de mis hijos me dice, ellos están apuntados en la cabeza en todo, hermano, ¿sabe? Los 2 tipos están apuntados en todo. Y uno de ellos me dice, papi, yo quería que tú bajaras el cristal para yo decirle algo a ese hombre. Y yo le dije, ¿qué tú le ibas a decir a nuestro amigo? Y me dice, bueno, yo le iba a preguntar a él si él no tiene casa. Porque como Lisette, él sabe que Lisette y Edwin tienen planes de vender su casa para convertirse en mis vecinos, en un terreno que está al lado del mío, para la gloria de Dios y la paz nuestra. Yo no sé si para la paz de ellos, porque la pobre Lisette me va a tener de vecino a mí y a mis hijos. Papi, yo le iba a preguntar a ese hombre si él no tenía casa, porque yo sé que Lisette se va a mudar, así que él se puede ir a vivir a la casa que tiene Lisette ahora y que la va a dejar. Y yo le digo, bueno, la idea está buena, papi, pero a lo mejor todavía él no tiene el dinero para hacer eso. Ah, pues tú y mamá se la compran. Miren a ver lo que hay por ahí. Miren a ver lo que hay por ahí. Acabo de darme cuenta de que con nosotros en esta mañana está un amigo entrañable, ministro al que amo y respeto
y ya en su corta trayectoria de vida ministerial nos ha dejado ver que es de esas promesas de Dios para la iglesia. Reverendo José Rafael Morales, me acabo de dar cuenta, su querida y linda esposa que está ahí también, estaban unos días de asueto. En la mañana de hoy, hermanos y hermanas, se hace absolutamente necesario que desde el púlpito separemos intencionalmente un espacio para de alguna manera responsablemente uno comenzar a desgranar, a ver los contenidos de lo que es el tema que hoy vamos a comenzar a desarrollar durante este año, que es el que dijo ahorita Petrita y que ahorita va a aparecer ahí escrito: el Evangelio, voz pertinente para todo tiempo. Y digo responsablemente, hermanos y hermanas, porque tal vez el sermón de hoy va a tener otro tono, ¿verdad? Para vencer la tentación que tenemos siempre, aún desde los púlpitos, la tentación de la inmediatez, ¿verdad? De querer pretender que un sermón va a resolver todas las cosas o va a resolver muchas cosas. Hoy es necesario que entendamos que vamos a comenzar un proceso en el que todos y todas vamos a aprender. Y eso a veces de por sí no es la cosa más entretenida del mundo, ¿verdad? No es la cosa más divertida, no es la cosa más liviana tampoco, porque va a exigir de ustedes y de mí que de alguna manera hoy y en los domingos por venir nosotros hagamos un ejercicio de disciplina para ir conectando las cosas que vamos a ir diciendo. El texto que hemos puesto un poco para acompañar y para validar ese tema, el Evangelio, voz pertinente para todo tiempo, es un texto de la profecía de Isaías. Así que a mí me gustaría en esta mañana, fíjense lo que estoy diciendo, es comenzar a deshojar un poco este tema y lo que implica, lo que queremos hacer en términos temáticos este año con la iglesia. Así que es un ejercicio, ¿verdad?, con un fuerte fundamento educativo para todos y para todas, empezando por mí. Les invito a que me acompañen en la profecía de Isaías, en el capítulo 40. Y vamos a leer a partir del verso número 1, en el capítulo 40 de Isaías. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo.
La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios de la palabra permanente, por favor, que las palabras de mi boca, fruto de las meditaciones de mi corazón, sean para la gloria de tu nombre y edificación nuestra. Y que esa palabra tuya, que es eterna y que es permanente, se instale aún en medio de nuestra transitoriedad y de nuestra pequeñez. Por Jesús. Amén. El Evangelio, voz pertinente para todo tiempo. Y voy a hablar un poco, la tarea no es tan sencilla, un poco del tema y del texto, Y eso lo vamos a continuar así en lo sucesivo. Para entender de qué clase de palabra estamos hablando, si lo vamos a hacer, en este caso como ministro que pretendo ser responsable, para entender el asunto de la palabra que se comunica, es necesario que veamos quiénes son los portadores de esa palabra. ¿Quiénes son los comunicadores de esa palabra? ¿Cuál es el carácter? Antes de considerar cualquier cosa con respecto a la palabra, también hay que considerar quiénes son los que están comunicando la palabra. Los profetas inspirados del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, no eran simples ni meros adivinos, como todavía ocurre en el imaginario, en el pensamiento de mucha gente que escucha la palabra profeta y todavía hay unos ecos por ahí que parecerían hablar más de adivinación que de otra cosa. Pues los profetas del Antiguo Testamento, los profetas inspirados del Antiguo Testamento, no eran ni meros ni simples adivinos como pululaban y como abundaban en el mundo religioso de Canaán. Lea la escritura bíblica, de Canaán, de Mesopotamia, de Egipto, llegando hasta Grecia y hasta Roma. Hay dos características fundamentales y principales de estos profetas que están comunicando esta palabra de la que habla Isaías. Dos características de muchas que podríamos decir, pero para recogerlas en dos para efectos del tiempo. Número uno, se entiende y se considera, y el pueblo entiende y considera que es una persona que ha sido convertido en portador de una revelación divina. Es portador de una revelación divina. Pero si fuera portador de una revelación divina, de por sí eso no haría mucho. La segunda característica fundamental es que su misión es comunicarle al pueblo el contenido de esa revelación que ha recibido y que se entiende que la ha recibido como parte de su comunicación íntima, de su espiritualidad, como fruto de ese contacto y de esa relación con el Dios que se revela. Porque siempre la Biblia va a partir de la premisa, y en nuestra fe tenemos siempre que recordar que el Dios nuestro no es una cosa impávida, impasible, aplatanado, sino que el Dios nuestro es un Dios que actúa, es un Dios que se mueve, es un Dios que se revela. Y por eso mismo nuestra fe es una fe en movimiento, porque el Dios nuestro es un Dios en movimiento, en acción. Y fíjense que al decir eso, hermanos y hermanas, yo quisiera por favor pedirle, aunque hoy no vamos a discutir eso, pero es dejarles una ideita por ahí. Por eso mismo que estoy diciendo,
es que el Dios nuestro, la palabra del Dios nuestro, es una palabra permanente. Eso lo explicaremos otro día. Pero por esto que estoy diciendo del movimiento, hay una diferencia entre lo que permanece y lo que es estático. Hay una diferencia entre lo que permanece y lo que es estático. Eso es para dejarlos ahí con las ganas para otro momento. Comunicar ese contenido al pueblo, escúcheme bien, pero no es comunicarlo por comunicarlo, sino comunicarle ese contenido. La misión es comunicar ese contenido en circunstancias y en momentos determinados de la historia de ese pueblo. Oh, qué lindo este Dios nuestro. Que lo que estoy diciendo con eso es que la revelación de Dios, esa palabra que permanece, no es una cosa amorfa, no es una cosa genérica, así, sino que es una revelación que está situada, es situada. Este Dios va a atender las circunstancias de cada comunidad, de cada pueblo, en este caso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, las circunstancias de la comunidad, las circunstancias de la gente. Esta revelación de Dios está ubicada en el tiempo y en el espacio. Por eso es que nosotros podemos hablar de que es una voz pertinente para todo tiempo, porque una de las cosas más maravillosas que tiene este Dios nuestro es que no importa cuáles sean las circunstancias, cuáles sean los momentos que nos toca vivir, cuáles son los escenarios que tenemos que enfrentar en la vida, cuál es el grado de dificultad o de complejidad de un momento dado, este Dios nuestro, que aquí se nos está revelando como un Dios que tiene una palabra pertinente, una palabra que viene a ocasión del momento, ¿verdad? Este Dios nuestro también tiene una palabra para nosotros en el día de hoy. Por eso nosotros decimos que el Evangelio es una voz pertinente. Si usted busca en un diccionario, ¿verdad? A veces las definiciones de los diccionarios son terribles. Los que estudian un poquito más el idioma saben que es así. Pero si usted busca en el diccionario la palabra pertinente, va a decir algo así como, aparte de decir, ¿verdad?, esas genialidades que dicen los diccionarios, que dicen pertinencia, cualidad de pertinente. No le dice nada, ¿verdad? Los diccionarios tienen esas genialidades, ¿verdad? Pero aparte de eso, dice que viene a propósito de, o que es oportuno a. Y yo quisiera que durante este año, cada vez que ustedes vean ese tema, el Evangelio, voz pertinente para todo tiempo, usted pueda precisamente celebrar el hecho de que cada vez que usted se encuentra con la palabra, que en cada momento en que, por ejemplo, nosotros como en la mañana de hoy estamos juntos y juntas en la casa de Dios, en esta reunión que tanto nos nutre y que tanto nos bendice, nosotros podemos ya de antemano celebrar la expectativa maravillosa e inigualable de saber que nosotros vamos a un momento que nos presenta la oportunidad de que ese Dios vuelva a ser pertinente, vuelva a ser nueva, vuelva a ser palpable su palabra, su voluntad para nuestras vidas. Para la vida tuya y para la vida mía, no importa cuál sea la circunstancia particular de ese momento. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Esa revelación de Dios que está ahí situada, qué maravilla, ¿verdad? Que está situada en un tiempo y en un momento, pero al mismo tiempo podemos decir, Carmen, que es permanente. Eso es una belleza. Las palabras, este mundo que está lleno de palabras, las palabras muchas veces caducan, los discursos caducan, las expresiones de mucha gente tienen fecha de vencimiento,
Pero al afirmar esto nosotros podemos decir que la palabra de Dios tiene la capacidad para permanecer. Fíjense lo que ocurre, por ejemplo, cómo nosotros estamos hablando de un evangelio, de una palabra que es pertinente para todo tiempo, pero a la misma vez nos presenta la belleza de esa ubicación en el tiempo y en el espacio para ti, para mí, para nosotros, para nuestras familias, para nuestra cotidianidad. Se me ocurre pensar lo que Dios le comunicaba a profetas como ¿quién? Como Jeremías y como Ezequiel. Si usted lanza la memoria de momento, va a recordar que Dios le decía al profeta Jeremías, en el capítulo 1, si la memoria no me traiciona, mira las palabras que yo te he dado. Y le dice, de hecho, unos versos antes de eso que le menciona lo de las palabras, le dice, a donde yo te envíe tú irás, y las palabras que te mande, esas dirás. Pienso así ahora mismo en el profeta Ezequiel, en el capítulo 3, cuando le dice allí por el verso número 3, también creo que le dice, hijo de hombre, yo te he dado este rollo, este libro, come, le dice, come este rollo, cómete ese rollo con las palabras que están en él. Y ese es el anuncio, y termina diciendo el texto bíblico aquello que tanto nos gusta repetir, y dice que lo comió y que aquellas palabras fueron ¿qué? Le fueron dulces, le fueron más dulces que la miel al paladar. Esos son los profetas, hermanos y hermanas. Y tengo que decir esto hoy para a renglón seguido afirmar, tenga cuidado, iglesia, ten discernimiento, afina la sintonía del Espíritu en tu mente y en tu corazón para que tengas cuidado en el día de hoy a quienes llamas profetas. Por eso es que hoy estoy haciendo este alto, porque no toda palabra, aún saliendo de la boca de alguien que se abrogue ese título, es permanente, ni es pertinente. La inmensa mayoría de las ocasiones en que un profeta bíblico le comunica algo al pueblo, no está comunicándole meras predicciones. Escúchame bien, iglesia, no son meras predicciones. Y en este país nuestro, a cuanta persona hace cualquier predicción se le dice profeta. Y lo que hacen es buscando noticias y buscando la atención amarillista de nuestra sociedad. Es para que después no digan que el pastor no se lo advirtió. Por eso cuando nosotros ponemos ese tema ahí, no estamos hablando, no estamos dispuestos a decir que cualquiera que dice Señor, Señor, no, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de hacer la distinción necesaria para saber cuál es la palabra que viene realmente de la boca de Dios y del corazón de Dios, porque es pertinente, porque es oportuna. Iba a decir algo sobre lo que el asunto ese de la supuesta conspiración para matar al gobernador, pero me voy a abstener de eso en esta mañana. Pero haga la distinción. Yo no se lo voy a decir, usted es el que tiene que hacer la distinción.
Usted es el que tiene que hacer la distinción. Los profetas, iluminados por el conocimiento, miren lo que ocurre entonces. Le hablé de dos características, ¿verdad? La revelación divina y la misión de comunicar el contenido de esa revelación en unas circunstancias determinadas, como las que se exigen en el día de hoy, que haya una palabra de Dios para el día de hoy también, que este pueblo la necesita y la anhela. Iluminados por el conocimiento de esa revelación divina, pero al mismo tiempo también de acuerdo a las circunstancias que les tocaba vivir, haciendo la lectura. Usted recuerda cuando después el texto dice de leer los tiempos y las sazones, de acuerdo a las circunstancias del momento, de lo que les tocaba vivir. Y hago énfasis en eso, hermanos y hermanas, porque si vamos a la profecía, en este caso porque estoy en Isaías, ¿verdad? Como portadora de la palabra de Dios, escúcheme bien, no es solamente tener o alegar tener la revelación de Dios, sino que tiene que haber un ejercicio de compromiso y de responsabilidad con entender y comprender la realidad que se está viviendo. El profeta no hablaba, hermanos y hermanas, por hacer un espectáculo de ser receptor de la voluntad divina. El profeta hablaba esa voluntad para que el pueblo tuviera luz, tuviese perspectivas orientadoras, tuviese herramientas útiles para trabajar con esa realidad. Por eso es, hermanos y hermanas, y perdonen este comentario antipático, por eso es que no hay cosa más contradictoria que un cristiano, que uno que tiene este tipo de fe, que se ilumina por la revelación de Dios, pero que también está llamado a leer las circunstancias, a conocer la realidad, para ver cómo esa voluntad de Dios aterriza y se hace operante en la realidad. Por eso es que no hay cosa más contradictoria que un cristiano que no sepa lo que está pasando alrededor suyo. Yo no conozco nada de lo que está pasando en el país porque eso me deprime. A mí no me interesa un guineo verde o maduro lo que está pasando en el país, porque a mí lo que me interesa es que yo estoy con mi Cristo. Chévere. Cada cual le pone la cantidad de azúcar que quiera la dona. Pero a mí no me venda esa, porque esa no es la que yo leo aquí. Esa no es la que este libro me enseña. Y esto está conectadito con el texto que estoy leyendo. En los primeros, se lo voy a ilustrar ahora para que lo vea, pero Technicolor. Eso de Technicolor era que aparecía en las películas, ¿verdad? Apareció una cosa Technicolor. Yo no sé lo que quiere decir, pero no importa. Ahora, ¿cómo le dicen a eso? High Definition. Le ponen ahora, ¿verdad? Y le ponen HD. Se lo voy a decir ahora, High Definition. Para que después Héctor Torres me envíe un mensaje de texto diciendo, pastor, ese es mi sermón bilingüe. Me escribió hace unos días. Miren, hermanos, hablando de la voz pertinente, para que usted también empiece a aprender a desgranar qué es pertinente y qué no es pertinente. Mire, en los primeros, una historia rapidita, en los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, no sé ni cómo decirle, que era absolutamente remoto e impensable la idea de un destierro. Ellos estaban bien acomodados en ese momento, todo estaba, ¿cómo que dicen los muchachos? Chilling. Gracias, Marisita, que tú estás más al día. Todo estaba bien. Lea los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. O si no, pregúntele al pastor Morales Quiñones, que está aquí, que sabe más Biblia que yo.
Yo espero que sepa más Biblia que yo, porque yo soy su pastor consejero. En los primeros 39 capítulos del libro de Isaías era impensable la idea de un exilio, de un destierro. Y de repente, hermanos y hermanas, llegó aquel aparato desde allá, desde Babilonia, para contarle la historia un poquito entretenida, ¿verdad? Y todo el mundo para afuera, al destierro, a la experiencia dolorosa del desarraigo, del despojo, de la orfandad emocional y de la orfandad religiosa, porque yo en algún momento ya expliqué desde este púlpito, y aquí se evidencia claramente el sentido de orfandad de un pueblo que por la visión que había en la época creía que el Dios al que ellos le habían servido hasta ese momento había resultado ser más débil que el coro de voces de los babilonios, porque ellos habían sido derrotados, por lo tanto aquellos dioses eran más poderosos que el Dios de ellos. Esa era la visión de la época. Trate usted de imaginarse el sentido de orfandad colectiva, emocional, religiosa, con todas las implicaciones para la autoestima de aquel pueblo que tenía eso que estoy diciendo, esa idea que estaba instalada en la mente de ellos. Y ahora de momento el profeta tiene que hablar en un escenario completamente distinto, totalmente diferente, diametralmente opuesto al de los primeros 39 capítulos. Y cuando empieza a asomar la quijada, la figura de otro de estos caudillos, emperadores, guerreros, Ciro de Persia, y dijo: miren, toda esta gente que está regada, nosotros ganamos, ahora ganamos la batalla nosotros los persas, perdón. Toda esta gente que está regada, a mí no me caen tan mal, los judíos estos no me caen tan mal, que vuelvan a su tierra, que regresen a su tierra, y les da el permiso para regresar a la tierra. Y entonces ahí se está anunciando, y por eso se habla de consolados, porque doble ha recibido de la mano de Jehová. Ha llegado el tiempo en que esta realidad va a cambiar. Tuvo entonces que armar el profeta, inspirado por el conocimiento que Dios le da, pero al mismo tiempo viendo las circunstancias que tenía de frente. ¿Lo están viendo? Tuvo que armar una palabra, un discurso de parte de ese Dios para que el pueblo pudiese ver que todavía la presencia de Dios era real en medio de ellos. Y tuvo que traer también de la memoria colectiva del pueblo imágenes que el pueblo conocía para hacerlas pertinentes y darles un significado nuevo en este momento. Por eso es que dice: vos, preparad el camino. ¿En dónde? Preparad el camino en el desierto. Inmediatamente el pueblo, al leer la palabra desierto, ¿en qué pensaba, hermanos y hermanas? Pensaba en el éxodo, en el primer éxodo. Y se volvía entonces a activar la memoria, a instalar una fe renovada en este Dios que ya nos demostró en un momento dado que en el desierto yo también soy pueblo de Él. Que en el desierto también hay palabra de Él para mi vida. Que en el desierto es capaz de abrir un surtidor, un surco de agua para renovar mi fe, para renovar mi entendimiento, para devolverle la esperanza a mi visión del presente y del futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios nuestro. Cada vez que nuestra vida se enfrenta a un destierro, cada vez que nuestra vida se enfrenta a un éxodo, en cada uno de esos momentos aquí el profeta nos recuerda que este Dios tiene la capacidad para ser Dios en tu desierto y en nuestro desierto.
El profeta busca un recurso poético, porque esta parte del libro de Isaías es una parte que muchos de nosotros disfrutamos leer. Un teólogo de mucha altura, Isaías, y además de eso que es un poeta, fino, extraordinario. Una persona que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán, ni la llama de fuego arderá en ti. Ese poeta que habla de cómo el ciprés y el arrayán van a crecer donde hay aridez. Lea esos capítulos bellos, del 40 al 55 de Isaías. Es un poeta exquisito. Tiene unas imágenes que levantan a cualquiera de cualquier tipo de momento. Digo esto con temor y con temblor. Me atrevo a decir que son verdades tan profundas y tan hermosas de la forma en que la comunica que usted siga tomándose el medicamento si se lo toma, pero esos capítulos de Isaías son, perdóneme que lo diga así, usted nunca me ha oído decir esto, pero son hasta respuestas pertinentes para momentos de depresión en la vida. Y yo no estoy recetando nada porque usted sabe que yo no cruzo mis fronteras, pero hasta para eso sirven. El profeta, en uno de esos recursos poéticos, dice: opta por tomar la figura del ser humano. Hermanos y hermanas, escuche bien, lo leyó en el texto, después lo mira con calma. Toma la figura del ser humano y decide compararla con algo del mundo vegetal, lo más efímero del mundo vegetal. La hierba y su flor. La hierba y su flor. Y eso naturalmente como un recurso, ¿verdad? Me ven hojeando la Biblia porque recuerdo diciendo eso de la hierba. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Salmo 90, verso 6, ahora mientras decía eso lo recordé. Salmo 96, para el que le interese. No es la única ni la primera vez que la poesía bíblica recurre a ese recurso, a esa imagen. Mire, no es para decirnos a nosotros que nosotros no servimos, que nosotros no valemos. Es un asunto para que nosotros con salud y con realidad nos ubiquemos. Es un asunto de salud y de ubicarnos en nuestra realidad finita, vulnerable. Es lo mismo que pasa para mí en el Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días antes que lleguen los días ¿qué? Antes que lleguen los días malos. Un asunto de ubicación en la realidad, de matemática, de la ecuación de la vida. Y como contraste a ese ser humano comparado con ese elemento del mundo vegetal, con esa característica de lo efímero, entonces el profeta le contrapone la imagen del Dios que se presenta, que se revela. Qué cosa más bella, es que es una belleza. El Dios que se presenta con su aliento y con su palabra, porque es el que sopla y es el que habla.
su aliento y su palabra. Su aliento y su palabra. Ese aliento que vivifica, pero hay que decir la otra parte que no es tan simpática, ese aliento que también abraza. Y no estoy hablando de abrazar con Z, estoy hablando del abrazar con S. Vaya al diccionario para que vea la diferencia. ¿Cómo se llama eso, Ángel Rosso? Un homónimo. Los homónimos, ¿verdad? No es de abrazar con Z, como yo soy loco con abrazarlos a ustedes, y a Jafi, que lo voy a abrazar ahorita, y a Areli. Es el abrazar con S, que es otra cosa. Busque de Dios mejor el aliento que vivifica al aliento que abraza. Procure uno, no el otro. Pero al mismo tiempo este Dios es para hablar del asunto de todo tiempo. Qué rico está esto, hermano, por lo menos para mí. Eso de todo tiempo. Miren cómo el profeta lo trabaja. Este Dios, Luis Ramos, es el Dios que promete, pero también es el Dios que cumple. Y en la bendita y dichosa línea final, el profeta lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos todo el permiso y toda la autorización del mundo, también por esa historia, por eso es que recurre al desierto, por esa historia ya pasada, que lo que hay que hacer es confiar en la promesa del Señor. Ciertamente el profeta habla de pasado, de presente y de futuro. Por eso es que está ahí todo tiempo. Lo que pasa es que habla de unas formas y de unas maneras de esos tres tiempos que no hay tiempo hoy. Eso lo dejamos para otro momento. ¿Cómo es que los profetas hablan del pasado? ¿Cómo es que los profetas... Y la Biblia nos ayuda a eso cuando la leemos con detenimiento y nos acercamos a ella con responsabilidad. Nosotros aprendemos a distinguir. Lo que pasa es que hay que meterle el hocico al texto bíblico. Hay que fajarse en el sermón estos 45, 40 minutos. Yo les dije que Jorge Gabriel era el único que hablaba 5 minutos aquí, que yo no iba a hablar 5 minutos, ¿sabes? Se los advertí en diciembre. ¿Cómo es que el profeta habla del pasado? ¿Cómo es que el profeta habla del presente? ¿Cómo es que el profeta habla del futuro? Y les prometo que anoche a las 12 de la medianoche empecé a bregar con ese sermón, con ese otro, que no es la semana que viene, es en otro momento. Y la diferencia que hay entre la promesa y la predicción. Cuidado con los que tiran cartas al aire para adivinar. Hay una diferencia fundamental bíblica entre la predicción y la promesa. Muy pocas veces los profetas trabajan con predicciones. Casi todas las veces que hablan lo hacen en clave de promesa. El titular nada más, porque la promesa tiene la intención y la capacidad para tirar la vista del pueblo, no solamente para mirar lo inmediato. Ya les estoy diciendo lo que no quería decirles hoy. Sino que la promesa tiene la intención de que la cabeza, el corazón, la fe, el sentimiento se active mirando la totalidad de la historia y del Dios que trabaja en toda la historia. Y a veces la gente le hace más caso a las predicciones porque son más entretenidas y porque alegadamente vienen a funcionar para algo de la inmediatez. Pero nosotros los creyentes, donde estamos instalados principalmente, es en la promesa. Por eso es que usted y yo podemos confiar en este Dios. Porque este Dios no solamente tiene una palabra así para entretener la inmediatez,
para pasarle un polvo a la inmediatez, sino que este Dios nos instala a nosotros en una visión más amplia de la historia para saber que en las entradas y en las salidas de día y de noche, en el año nuevo o en el año viejo, cuando sea, cuando la vida está en la primavera o cuando la vida está en el ocaso, ese Dios está ubicado en nuestra realidad para bendecirnos y para ayudarnos. Por eso es que es para todo tiempo. Nosotros creemos eso que está ahí, porque como nos lo recuerda el profeta Isaías, entre otros, como Petrita me hizo el favor, sin ella saberlo, Petrita me hizo el favor, sin ella, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba la palabra? Jegá, la palabra creadora, la palabra que tiene la fuerza para generar la vida, lo nuevo. ¿Dónde estaba esa palabra instalada? Regá, por el aire, en un árbol. Esa palabra estaba ¿dónde, Ramón Erazo? En Dios. En Dios. Esa palabra estaba instalada ya en Dios desde el principio. Esa palabra que no es la nuestra, es la palabra de Él que crea, que hace nuevas cosas, que llama lo que no es para que sea. Qué bello es el Dios en el que yo creo, que llama lo que no es para que sea. Por eso es que dice el texto que leyó Petra ahorita, que la palabra estaba en Él, el verbo estaba ya en Él, y tan es así que el verbo era Él. ¿Y qué es lo que nos dice? Eso que suena bien lindo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la palabra creadora estaba instalada en Dios desde el principio. Usted no le cree a un Dios para hablar de esa voz pertinente. Usted no le cree a un Dios que está cachando, a ver, que está pescando, a ver. ¿Cuál es la palabra que sirve? Es que ya la palabra creadora, la palabra buena, la palabra que sirve, la palabra que dirige, la palabra que construye, la palabra que hace, ya está instalada en Él. Desde el principio. Es parte integral del ser de Dios. Donde está Dios siempre hay esa palabra creadora, y donde hay palabra creadora siempre está Dios. ¿Y dónde está ese Dios? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿qué? Un ratito. Eso es un Bengay temporero. Eso es una cremita para suavizar las manos por la noche. Y no hay nada en contra de la crema para suavizar las manos, ¿sabe? Porque me encanta cuando la esposa mía se la pone, por cierto. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa palabra finalmente es pertinente porque tiene otra cualidad que adrede la he dejado para el final. Cerré la Biblia, Carlos. Esto sí que adrede lo dejé para el final. Por aquello de incomodarlos un poco. No es incomodarlos de mala manera, ¿verdad? Es incomodarlos para que se queden con el asunto. La palabra pertinente es una palabra interesante porque usted le puede decir a alguien algo de valor, algo de importancia,
algo de peso para su vida y esa persona expresarle a usted en serio o guardárselo para sí, pensarlo y decirle: ay María, qué impertinente eres. ¿Verdad que sí? Que ese juego puede ocurrir. Qué impertinente eres. Pero ¿cómo es que dicen allá en el tribunal donde trabajaba Héctor Torres? Deep inside, dice, hay algo que le está diciendo que mucha razón tiene en lo que me está diciendo, que mucha verdad hay en lo que me está diciendo, porque muchas veces para ser pertinente hay que ser impertinente. No estoy diciendo imprudente, no hay tiempo tampoco hoy para la distinción. Para ser pertinente hay que ser, en algunos momentos hay que ser impertinente. Nadie me levante la mano, lo voy a decir solamente por mí. Mi esposa me ha dicho cosas muy pertinentes y la primera reacción defensiva de uno es pensar que es un impertinente. No, lo está diciendo por las muchas veces que le ha pasado a él con Lidia, por eso es que dice amén. No es por atacarme a mí, Neida, es porque él se está solidarizando conmigo. ¿Verdad que sí? Claro, yo lo sé. ¿Es así, Edwin Fuentes, o no es así? Petrita, no, déjame preguntarle a Tocuyo, es así, ¿verdad? No voy a preguntar a Petrita ni para el cara. A Jesús, a Ángel Cora no le voy a preguntar, el pobre está. Amén, amén porque no te voy a preguntar o amén por lo otro, está bien. Sigue escribiendo en Facebook las cosas esas que tú escribes de los sermones míos, que yo sé que tú estás ahí. Miren, piensen en esa. Fíjense cómo los profetas, al recibir ese encargo, lo comunican oportuna o inoportunamente. Ahí es que cobra una nueva dimensión aquella expresión bíblica de que es a tiempo. ¿Se acuerdan? Ahí fue que yo como que la volví a capturar cuando pensaba en esto. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios es pertinente en nuestra vida, sea que a nosotros nos parezca oportuna o inoportuna. Nos parezca incluso en un momento dado impertinente. La piedrecita en el zapato, ¿verdad que sí? La piedrecita en el zapato que hace que usted no camine igual. Todo el mundo le ha caído una piedrecita dentro del zapato, ¿verdad que sí? Como chava eso, ¿verdad? Como chava, dije. No. El profeta Amós, capítulo 3 o capítulo 9. El profeta Amós decía: el león ha rugido, ¿quién no temerá? Punto y coma. Jehová ha hablado, ¿quién no profetizará? Oportuna o inoportunamente. Oportuna o inoportunamente. La buena noticia de Dios siempre es buena noticia y siempre es pertinente, siempre llega a propósito de, oportuna a.
Quiera Dios que durante este año, hermanos y hermanas, nosotros nos acerquemos al texto y nos acerquemos a la experiencia completa de nuestra espiritualidad, descubriendo todas las riquezas que hay en esta afirmación de que el Evangelio es una voz pertinente para todo tiempo. Espero haber hecho alguna contribución a la vida de ustedes para entender esto. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro hermano Ramón Erazo va a dar gracias a Dios por el pan. Nuestro hermano Edwin Morales va a hacer lo propio por la copa. Y a mí me gustaría,